A este primer congreso de género y ciencia forense. Para continuar con nuestras actividades del día, damos por favor, vamos a invitar al doctor José Mariano Guardado, que va a hablar del tema utilidad de la investigación genética en las ciencias forenses y es profesor de la licenciatura en ciencia forense. Él es médico cirujano egresado de la UAG con doctorado en ciencias por parte de la UNAM. Especialista en genética molecular, genética de transcripciones y análisis genómico, candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 7 publicaciones, de las cuales son 6 internacionales. Tiene 2 capítulos del libro y es profesor asociado en el Laboratorio de Medicina Genómica del doctor Jaime Berumen. Un aplauso, por favor, para recibir al doctor José Mariano Guardado. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan allá arriba? No, nunca había tenido tantos errores. Ok, yo les voy a hablar de la utilidad de la investigación genética en las ciencias forenses porque, vamos, las ciencias forenses se han beneficiado enormemente con todo este proceso de desarrollo de la investigación en genética, específicamente en genética molecular. Y obviamente si a ustedes les hablan de genética, pues tendremos que hablar un poco de los conceptos básicos de lo que es la genética, ¿no? Por ejemplo, la genética lo podemos definir como el estudio de los genes y la heredabilidad de los mismos, y esos genes es lo que van a conformar el genotipo de un individuo. Más adelante les voy a explicar en detalle. Ese genotipo del individuo, junto a veces con el medio ambiente, van a moldear lo que es el fenotipo, que es las características físicas que ustedes pueden ver en los individuos. Ahora, no necesitan ser investigadores para saber que el fenotipo, todas esas características físicas, varían de un individuo a otro, ¿no? Pues ahí la pregunta es, ¿qué nos hace distintos de uno de otro, interespecie o entre las especies? Ya estamos hablando de procesos evolutivos. Y todo esto se lleva a cabo por el famoso dogma central de la biología molecular, donde tenemos, ya han escuchado, una molécula de DNA, la cual puede contener un gen, que ese gen produce un RNA mensajero, el cual se va a traducir en una proteína. Entonces, cuando nosotros analizamos ese polimorfismo o ese genoma, lo vamos a hacer en DNA que se conoce como DNA de línea germinal, es decir, aquel DNA que es heredado por nuestros papás, pues tenemos copias tanto paternas como maternas. Y como les hablaba del genotipo, bueno, todo ese genotipo está en lo que se conoce como el genoma. Entonces el genoma humano está compuesto por 3.200 millones de pares de bases, los cuales a su vez contienen 25.000 genes aproximadamente. Y llama la atención de esto porque, bueno, estos genes son los que están involucrados en ese fenotipo del individuo, que solo corresponde al 1.5% del genoma. Uno se preguntará qué pasa con el resto. Antes ese DNA, ese es el 98.5%, se le conocía como DNA basura, un DNA que no tenía alguna utilidad. Sin embargo, después con estudios subsecuentes se encontró que ese DNA tiene elementos repetitivos que han sido muy útiles, sobre todo en la identificación de individuos y estudios de variabilidad, y así como también darle cierta plasticidad a ese genoma humano, que bueno, no se nos va a meter. Y bueno, cuando nosotros hablamos de estas variaciones que hay, siempre vamos a escuchar el término que se conoce como alelo, que son esas variaciones genéticas que puede ser una secuencia de DNA o puede ser el mismo gen. Uno de los alelos más estudiados son los grupos sanguíneos ABO, por ejemplo. En el caso del locus, bueno, cuando nos referimos a una localización específica dentro de ese genoma, es decir, dentro de esos 23 pares de cromosomas, y eso en plural nos va a formar un loci, que a su vez vamos a tener haplotipos, que esos haplotipos se van a heredar en conjunto. Tenemos un haplotipo materno y uno paterno, que nos van a formar a su vez el genotipo, y el resultado es el fenotipo, que es lo que nosotros podemos observar, que puede ser desde una célula hasta el individuo. Entonces, cuando hablamos de esa variabilidad, una de las preguntas que fue es qué tan diferentes somos, por ejemplo, de los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, cuya divergencia fue hace 1 millón de años aproximadamente. Entonces, cuando se empezó a estudiar, a hacer esa genómica comparativa,
comparar el genoma de los chimpancés con el de los seres humanos, pues aquí llama la atención que compartimos el 99% del genoma. O sea que si te dicen que eres un chango, pues tienen un 99% de ser rara. Una disculpa por el Entonces, estos estudios se llevaron también en seres humanos, estoy hablando de ya de los 80, obviamente motivados por esta variación en los fenotipos de los individuos de distintas poblaciones. Entonces, aquí llama también la atención que la variación genética que existe entre individuos no relacionados, es decir, no emparentados, es de solo el 0.1%, es bajísimo. De toda esta variación, solo el 5 al 15% es esa variación que se puede explicar entre las poblaciones ancestrales como son las africanas, europeas y asiáticas. Es decir, además de ese 0.1%, el resto es compartido entre todos nosotros. Es decir, que muy poca esta variabilidad puede explicar las diferencias entre africanos, por ejemplo, europeos o inclusive amerindios. Entonces, nosotros cuando hablamos de variabilidad genética tenemos que tener muy presente el concepto de polimorfismo contra mutación. Un polimorfismo es aquel, el polimorfismo se origina principalmente por una mutación. Esto quiere decir de que es un cambio en esa secuencia de DNA, la cual te puede cambiar desde un nucleótido hasta una región donde se inserta o se duplica un fragmento o se puede perder. Sin embargo, existen mutaciones que son deleterias para el individuo, es decir, que no son compatibles con la vida. Muchas de ellas son, son causa de abortos espontáneos. Otras sí son compatibles con la vida, pero bueno, tienen un fenotipo particular que afecta al individuo. Sin embargo, existen aquellas mutaciones que por diversas razones son perpetuadas en esa población y cuya frecuencia suele ser mayor del 1%. A esto ya se le conoce como el polimorfismo y aparentemente no está asociado a alguna patología en particular. Entonces, todos estos estudios de variabilidad, ese 0.1%, dentro de la utilidad que tuvo fue identificar aquellos marcadores genéticos utilizados frecuentemente en la identificación de individuos. Ahorita, por ejemplo, ya es muy común escuchar las famosas pruebas de paternidad, desde la novela hasta la película o lo que sea. Y bueno, dentro de los marcadores genéticos que se han utilizado están primero los mini satélites, que son secuencias repetidas que pueden abarcar miles de pares de bases, los cuales son altamente polimórficos. Sin embargo, una de las desventajas de estos marcadores es que el análisis es complicado, ya que es a través de una técnica que se conoce como Sauer blot, o que era una radiografía del DNA. De hecho, de ahí viene el nombre del famoso DNA fingerprinting, que es la huella digital de DNA, que es lo que te identifica del otro individuo. Y la otra desventaja es de que el DNA que se requiere es un DNA de alto peso molecular, es decir, un DNA que no esté degradado, por lo cual inmediatamente se puede descartar para el caso de análisis, sobre todo en osamentas o manchas que ya tengan mucho tiempo y que ese DNA ya haya estado sujeto a degradación. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Esto no tiene nada que ver con forense ni con la identificación de individuos. Esto que ven aquí es un Sauer blot que se hizo para detectar y tipificar el virus del papiloma humano. ¿Y esto qué tiene que ver? Pero esta técnica es la que antes empleaban, era una técnica bastante elaborada, pero fue la que le permitió al doctor Jaime Bellman, que fue de los pioneros en estas tecnologías de identificación de individuos, traerla acá a México y bueno, después llevar a cabo esta serie de estudios. Pero fue gracias a esto, porque es prácticamente el mismo principio que se utiliza para analizar los minisatélites. Es para que un poco que vean cómo realmente han ido a la par las ciencias forenses de la investigación de la genética molecular y la investigación biomédica básica. El otro tipo de marcadores que se utilizan son los microsatélites, los cuales son medianamente polimórficos, pero tienen la ventaja que están distribuidos en todo el genoma humano. Actualmente la mayor parte de los laboratorios que hacen identificación de individuos utilizan un panel de 15 microsatélites, los cuales te permiten distinguir o tienen un poder de discriminación muy alto. Y finalmente, menos polimórficos, pero no menos importantes, son las variaciones de un simple nucleótido, los cuales solo es un cambio en una base que puede ser de las 4 bases que tenemos
A por C o C por G. Y otra vez reforzando la importancia de esta investigación es que esta técnica, que es la reacción en cadena de polimerasa, que ustedes ya lo han escuchado, con la famosa PCR, que fue diseñada por este investigador australiano, que es Harry Mullis, al cual le dieron el premio Nobel. Cuando él diseña este sistema, realmente vino a revolucionar pues no solo la genética molecular, sino también de ahí se colgaron otras ciencias, incluida la forense. Y esto porque gracias a la PCR nosotros podemos tener un DNA en escasas cantidades y mediante unos, si ustedes buscan en la literatura, se conocen como cebadores o primers, que son libros específicos, podemos obtener copias de manera exponencial a través de una enzima, es decir, amplificar de un fragmento pequeño de DNA, tener muchas copias. Esto ha sido bastante útil, sobre todo en el caso de muestras degradadas provenientes de hueso o manchas, y uno rápidamente puede checarlo en un gel de electroforesis, una electroforesis en agarosa, y puede identificar la banda, en este caso que amplificó, que esto sería 1.1 kilobases, y esta muestra que está aquí está degradada, entonces podemos amplificar fragmentos mucho más pequeños. Por ejemplo, en el caso de los microsatélites, los amplificados son de 300 kilobases o 300.000 pares de bases, y rápidamente uno puede amplificarlos. Y este es un perfil que normalmente todos los laboratorios que hacen identificación de individuos lo tienen los marcadores, como son repetidos de tetranucleótidos, dependiendo del número de repetidos de ese individuo se manejan los genotipos, es decir, cada uno tiene los dos alelos, y pueden ser, dependiendo del número de repetidos, en 13 y 14, es decir, ese individuo es heterocigoto. Cuando tienen el mismo número de repetidos, por ejemplo como acá, que tienen 14, pues se considera como homocigoto, y en base, según la pregunta que se establezca, ya sea un caso de paternidad o simplemente identificar minosamente y comparar ese patrón con una referencia, uno puede identificar de dónde provendría esa ley. Y ahora yo les voy a hablar un poco de mi experiencia o por qué estoy aquí. Pero es acerca del polimorfismo del DNA mitocondrial. Todos los estudios que hicimos con el laboratorio del Dr. Jaime Berumen, que finalmente, o lo interesante o padre de todo esto es que lo pudimos aplicar no nada más al área biomédica, sino también a la parte de las ciencias forenses. Entonces, un genoma que todos tenemos es el DNA mitocondrial, el cual está localizado en la membrana interna de las mitocondrias. Es un genoma circular de 16 kilobases. Tiene 13 genes muy importantes para la fosforilación oxidativa, es decir, producción de energía, y se hereda exclusivamente por vía materna, es decir, todos tenemos el DNA mitocondrial heredado por nuestras madres, aunque algunos parece que dicen que no tienen DNA mitocondrial, pero todos tienen. Entonces, y la otra ventaja es que tiene un polimorfismo muy elevado. Ese polimorfismo muy elevado puede identificar algunos polimorfismos que son característicos de algunos grupos poblacionales, y por lo que se han identificado estos productos mitocondriales. No sé si han escuchado hablar de la teoría esta de la EVA mitocondrial, que fue uno de los primeros estudios que se hizo por Rebecca Kahn, donde proponían que el origen del hombre moderno era en África hace aproximadamente 200.000 años. Una teoría que causó mucho revuelo, sobre todo en ese momento, cómo era posible que el hombre moderno se haya originado de ahí. Pero bueno, se han podido trazar filogenias. Tenemos los macroaprogrupos africanos, los indoasiáticos, de donde tienen el C y el D, que también es amerindio, y los euroasiáticos, que tienen el A y el B, que ahorita les vamos a mencionar, que son de los más frecuentes. Ahora, no solo para trazar el origen del hombre moderno ha servido esta información, sino también para ver ciertos patrones de migración, como de las migraciones más importantes es de la salida del hombre moderno de África y de los primeros colonizadores que llegaron a través del estrecho de Bering hacia lo que hoy es el continente americano. Y bueno, este fue el trabajo que me llevó aquí. No tiene nada que ver con ciencias forenses, van a decir, bueno, ¿qué diablos tiene que ver con esto? Pero la pregunta inicial fue un estudio de asociación del polimorfismo del DNA mitocondrial con cáncer cervical. Esto como búsqueda de factores genéticos. Y este trabajo lo publicamos en el 2012. Sin embargo, bueno, yo cuando lo veo digo, qué bonito, ¿no? Pero realmente nos costó 6 años en llegar a esta parte de la pregunta. Y esto porque identificamos varios problemas.
Una de las cosas que nosotros encontramos en este trabajo es que el haplogrupo, estos son los haplogrupos amerindios frecuentemente encontrados en nuestra población, que son A, B, C y D. Después tenemos los europeos y africanos. Ahorita les voy a hablar de las proporciones. Pero cuando empezamos a hacer las comparaciones, una de las preguntas que nos hicimos es, bueno, realmente ¿qué es polimorfismo? ¿Qué es lo que no todas las mujeres tienen cáncer? Es decir, tenemos que ver un grupo control representativo de la población y en base a eso que se vea nuestra referencia para comparar con estas mujeres. Cuando nos empezamos a buscar la literatura nos dimos cuenta que era bastante escaso, tristemente, bueno, alegremente para mí, por lo cual nos decidimos analizar ese polimorfismo mitocondrial en la población mestiza mexicana. Entonces, de este análisis de secuencias, que ahorita, bueno, viendo un poco las anécdotas de varios investigadores, donde ahorita la secuenciación ya es automática, ahorita ya están los secuenciadores de última generación, ya pueden secuenciar genomas humanos completos. Esto lo hicimos con secuenciación capilar, son métodos automatizados. De ahí, estos electroferogramas que ya nos indican las letras, pasar hacia el análisis bioinformático, obtenemos todas las secuencias, identificar esos polimorfismos, compararlos con un grupo control. Esto fue una talachita que sin los grupos, si estos programas bioestadísticos de apoyo no hubiera sido posible. Entonces utilizamos programas de análisis de secuencias, bases de datos, de genética de poblaciones, entre otros. Y aquí lo interesante fue la diversidad genética, o al menos que encontramos de este marcador en particular, porque encontramos 202 haplotipos mitocondriales, de los cuales una proporción muy pequeña se había reportado. Este no es un dato nuevo, que es la ancestría amerindia. Ya se acordarán que el DNA mitocondrial se hereda exclusivamente por vía materna. Y esto es por la historia de mestizaje que tiene la población mexicana. Acuérdense que fue principalmente mujer indígena con varón español, y por eso tenemos una alta frecuencia de haplogrupos amerindios en nuestra población. Y como les mencionaba, estos son los que predominan, y el más frecuente es el A2 y el B2 es el que le sigue, junto con el C1. Entonces, de ahí diseñamos una filogenia en particular, porque bueno, lo bonito de estos datos es que no nada más tienes, pues, sacar varias preguntas, y una de ellas fue, bueno, ¿cuáles son los más frecuentes, los haplotipos más frecuentes que pudieran ser los ancestrales? Porque erróneamente, cuando se hacen los análisis intraespecie, entre los seres humanos, realmente suena un poco, bueno, no quiero decir despectivo, porque quizás esa no sea la palabra, pero sí el hecho de tratar de diferenciar entre los grupos poblacionales, ya vimos que no existe tanta la diferencia. Y la otra es de los famosos haplotipos ancestrales, que uno pensaría que fueran como los dinosaurios, ¿no?, que ya se extinguieron. Y a diferencia de que nosotros somos una especie relativamente joven, 200.000 años aproximadamente, pues también nosotros esperamos que los más frecuentes fueran los ancestrales, y los nuevos son los que están aquí, los que divergen por una o dos pares de bases, ¿no? También podemos ver que aquí se agrupan bastante bien, que se forman pequeños subgrupos. Por ejemplo, este es el A2, el más frecuente, en nuestros grupos, el B2, que tiene un grupo bastante grande, o bien distribuido, y en menor proporción a estos. Pero ahí no nos podíamos quedar, obviamente, ¿no? Hay que seguir un poco más, haciendo más investigación. Entonces, una de las cosas que diseñamos es un método rápido para poder detectar en estas muestras la ancestría materna, y esto lo hicimos a través de una técnica que se conoce como snapshot, que es le llaman single plasmid extension, es una PCR que tiene un nucleótido marcado. Esta técnica es muy útil sobre todo para el análisis de polimorfismos de un simple nucleótido. Y lo que hicimos es una PCR múltiplex, es decir, que en una sola PCR analizamos muchas posiciones a la vez, y ya nos fuimos directamente con esas posiciones que para nosotros son informativos y nos permiten distinguir de los haplogrupos de los no amerindios, los grupos A2, que son las posiciones que predominan, B2, C1 y el B1. Esto, claro, lo tuvimos que secuenciar para corroborar que efectivamente nuestra técnica era válida.
Y otra cosa fue de que una de las cosas que le propuso al doctor Berumen es de que, bueno, ya tenemos una base de datos bastante grande de 270 individuos no relacionados, para lo cual podemos utilizarla ya con aplicaciones específicas, por ejemplo en el caso de forense. Y esto porque, bueno, el DNA mitocondrial, aunque no se usa frecuentemente, sí tiene algunas utilidades muy en particular, sobre todo cuando se quiere comparar el individuo y que se tiene DNA, por ejemplo, en este caso un relativo por parte de la madre, por ejemplo entre hermanos comparten el mismo DNA mitocondrial, así como entre la mamá, los tíos por parte de la mamá, y así no puede hacer identificación de individuos. Otra de las ventajas, es de que el DNA mitocondrial tiene un alto número de copias, entonces nosotros lo podemos aislar fácilmente de hueso, de diente y de cabellos. La desventaja es que es muy poco polimórfico en comparación con los núcleos satélites, que ya los había mencionado, y tiene una probabilidad, una discriminación muy pobre en comparación con estos microsatélites. Pero bueno, nosotros encontramos que una diversidad haplotípica fue bastante alta, es decir, cuál es la probabilidad de que tú tengas dos secuencias diferentes, que casi del 100%, pero bueno, esto no son estadísticas que se utilizan frecuentemente en las ciencias forenses, sino lo es la probabilidad de coincidencia al azar. Es decir, si yo encuentro dos secuencias iguales, ¿cuál es la probabilidad, o dependiendo del número de muestras, de que yo encuentre esas dos secuencias iguales? Entonces la probabilidad de coincidencia al azar es de 1 en 150 aproximadamente, es decir que en una población, solo aquí en el Distrito Federal, que somos 8 millones aproximadamente, pues el poder de discriminación sería muy bajo. Es por eso que esto se utiliza específicamente en algunos casos en particular. Por ejemplo, este es un caso que nos llegó, donde esta señora tristemente sufrió de un abuso sexual, y desafortunadamente ella acude 24 horas después a rendir la declaración al Ministerio Público, donde le hacen el examen ginecológico, toman la muestra, la cual ya era insuficiente por el periodo que había pasado después de que ocurre el evento. Entonces el Ministerio Público se niega, en base a sus controles de calidad, a hacer la prueba. Si no hay material suficiente para hacer la prueba, no puedo hacer la prueba de microsatélites. Por otro lado, cuando empiezan a hacer la investigación, en ese proceso dan con este individuo. Y bueno, sin sonar un poco lo del famoso presunto culpable, pero bueno, este individuo es inculpado, lleva el proceso, y obviamente él no tenía una prueba con que defenderse, ¿no? Porque estaban esos hisopos, la muestra era insuficiente y el ministerio no quería hacer la prueba. Entonces el abogado acude con nosotros y se le ofrece hacer la prueba de DNA mitocondrial. Entonces obtengo los hisopos, que efectivamente eran hisopos que tenían cantidades muy pequeñas, pero debido a las bondades del DNA mitocondrial, que tiene un alto número de copias, se puede extraer DNA y se puede amplificar la región del loop del DNA mitocondrial, que consiste en dos regiones, la región hipervariable 1 y 2. Entonces se secuenciaron estas dos regiones en esos hisopos, y a su vez se secuenció la del individuo que estaba inculpado. Y bueno, al comparar, pues obviamente ni siquiera pertenecían al mismo grupo. La señora, las muestras que se le obtuvieron de estos hisopos pertenecían al grupo A, y del individuo que estaba en la casa de la habitación. Entonces no había una concordancia entre estos. Entonces ahí es un caso en particular donde el DNA mitocondrial puede ser útil, sobre todo como último recurso. Claro, este fue el mejor de los escenarios, porque si en caso que hubieran sido del mismo haplogrupo, quizás otro tipo de análisis hubiera sido requerido, o en el caso que hubieran sido secuencias similares. Y bueno, ¿qué sigue? La tecnología no se ha mantenido estática. De hecho, en los últimos años ha venido una revolución bastante muy acelerada. Tenemos desde el desarrollo de la secuenciación, que fue al principio de los 80s, que era algo como wow, demasiado, una tecnología bastante útil, hasta en el 2001, que fue cuando se empezó a secuenciar el genoma humano.
toda esa carrera que ahorita ya se le conoce como las ciencias genómicas. Es decir, donde yo no me voy a quedar con un solo fragmento de DNA, a mí ya me interesa todo el individuo. Y ya no contento con eso, ya no más voy a ver un solo individuo, ya voy a ver varios grupos de individuos sobre alguna pregunta en particular. Entonces, una de las herramientas que se han desarrollado son los famosos microarreglos o microchips de DNA, y esto tiene que ver un poco con la industrialización en el análisis del genoma humano, donde antes, si por ejemplo uno se fuera a analizar todos los marcadores genéticos o polimórficos en un individuo, te podría llevar años. Ya no se diga, por ejemplo, si uno quiere secuenciar un genoma humano con un secuenciador convencional de 4 capilares, sacando las cuentas, creo que tu hijo o tu nieto les terminaría. Y ahorita con la tecnología de secuenciación masiva, ya podemos obtener secuencias completas, secuencia humana en menos de 2 semanas, un mes aproximadamente. Y la otra cuestión es de que los costos se han ido abaratando, al punto de que aproximadamente dice que ya secuenciar el genoma humano cuesta $10,000 aproximadamente, no tengo el dato exacto. Y estos, por ejemplo, son los microchips de DNA que te permiten analizar polimorfismos de un simple nucleótido hasta 2.7 millones, por ejemplo. Y este es uno de los futuros que se espera, ¿no? De que ya al analizar el genoma humano tú ya puedes identificar a priori qué sucede con el individuo. Ya no solo enfermedades, inclusive hasta comportamientos criminales y demás. Y quiero tratar aquí, estos nada más son estimados estadísticos. Este es un caso muy drástico. Pero algo que ya es factible, por ejemplo, es el análisis de ciertos genes candidatos que están relacionados con el color de los ojos. Imagínense, por ejemplo, donde analizan un panel de unos 5 o 10 años y en base al análisis de ese polimorfismo nosotros podemos obtener un estimado donde nos puede indicar el color de ojos desde el más claro, que podría ser azul, hasta el más oscuro. De hecho, en este trabajo solo no pudieron identificar estos 3 ojos que salen más o menos de las proporciones. Y normalmente estos son los extremos. Esta es una técnica que ya está disponible en el mercado. Ya están desarrollando nuevas tecnologías para identificar el color del cabello, así como el grosor. También ya hay estudios, por ejemplo, para identificar los huesos maxilares, para identificar, por ejemplo, la fisionomía de ese individuo. Inclusive, por ejemplo, hace menos de 2 semanas acaban de sacar en Nature, donde de un fósil de hasta 6,000 años pueden identificar los rasgos característicos de un individuo en España, que tenía tez oscura y ojos claros. Entonces, ya este es como el sueño de todo aquel que hace ciencia forense, donde de una muestra de sangre tú tengas una especie de retrato hablado. Ya no nada más la identificación del individuo, sino ya un aproximado de cómo sería ese individuo. Entonces, gracias. Preguntas, quejas. ¿La única? Pero no, es que no te... Ay, qué linda, ven, está cerca. Tenemos que ir a la entrevistarla. Sí, de hecho se han estimado, en base a la diferencia de pares de bases uno puede estimar lo que se conoce como reloj molecular, es decir, un estimado del tiempo en que tardaron en diverger
separarse esas dos secuencias. Entonces, ya se han hecho varios estudios. De hecho, ahorita lo más aceptado es que sea una región en Siberia, donde son los primeros pobladores. Aquí lo interesante es de que no se habla de un solo flujo, sino se habla de un flujo para adelante y para atrás. Y también hay otra cosa a considerar, el aislamiento. ¿Sí? Hubo un aislamiento, pues en ese momento había las famosas eras glaciales, las cuales unos individuos quedaron aislados. Ajá. Y cuando después terminó esa glaciación, eso puede haber también servido como un puente, pero todos esos eventos afectan directamente la diversidad genética. Cuando tienes un grupo muy pequeño de individuos, baja la diversidad, son los famosos cuellos de botella. Entonces, por ejemplo, las poblaciones, las poblaciones indígenas aquí en México tuvieron un cuello de botella muy importante después de la colonización. Hasta ahorita es cuando estamos viendo otra vez ese aumento en la diversidad genética. Pero todo sigue en el mismo sentido, o sea, realmente no está peleado la antropología con la genética. De hecho, van muy de la par. Aunque hay, de repente entran algunos outliers y nos van a defender más los fósiles que los datos genéticos. Me preguntan, ¿puedes comentar algo relacionado con los derechos humanos y las posibilidades para saber sobre las características de las personas? Sí, fíjate que es algo muy complejo porque cuando hablas de genoma tienes que hablar directamente de ética. Sobre todo desde, por ejemplo, en Estados Unidos, las famosas bases de datos donde aquellos individuos que son un delito, por ejemplo el vivo, ya les toman la muestra de sangre y ya tienen como una base de datos para que en delitos subsecuentes puedan tenerlo comparable. Pero bueno, también eso habla un poco de la privacidad. Y la otra, hace poquito estaba revisando de que, por ejemplo, qué tanto se pueden manipular estas pruebas genéticas, ¿no? O sea, ya hay sistemas que se han desarrollado donde uno puede tener distintos fragmentos y inclusive sembrarlos. Ahí es una cosa demasiado drástica. Y también, por ejemplo, cuando les hablaba de las proporciones, les voy a poner el ejemplo de los estudios genómicos en enfermedades, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando llegamos al punto donde te hagan un análisis y te calculan tus riesgos para desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer y demás? Y tú vayas y solicites un seguro y te digan, pues es que el riesgo es muy alto. Pues por ahí va la cosa, pero todo eso siempre se tiene que regular. Y pues bueno, eso sale fuera de conocimiento. Pero ahí está. La otra es, la homosexualidad se determina genéticamente. Claro, o sea, y bueno, hay trabajos bastante interesantes de diferenciación sexual donde sí hay algunos eventos que ocurren, pero bueno, ya específicamente encontrar el polimorfismo que está asociado a eso, desconozco. Ya. Sí, me gustaría saber tu opinión y a partir de qué ADN, que supongo que debe ser el mitocondrial, porque ahorita me estás comentando, se tendrían que hacer los bancos de datos de mujeres víctimas de violencia de género. Hablamos específicamente de los casos de feminicidio, en el cual solamente se tienen rastros meramente cadavéricos. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a esa situación y si tú conoces en algún país de Latinoamérica, con excepción de Argentina, si hay algún otro banco de datos genéticos en específico y que se dedique a estar a la violencia de género. Muchas gracias. Creo que la última pregunta, creo que Brasil. Brasil es el que está también muy fuerte. Sí, México justamente está quedando rezagado. Depende mucho. Obviamente es más fácil el DNA mitocondrial. De hecho, el DNA mitocondrial fue inicialmente utilizado cuando fueron los atentados en Nueva York para hacer la identificación de individuos. Pero ahí fue tan degradado que estuvo ese material, que hubo fusión con todo ese material externo, el edificio que se cayó, que ya era imposible identificarlos. Entonces, ahorita viene en puerta, por ejemplo, la secuenciación masiva, que es como
en las técnicas que usan, sobre todo en los fósiles, por eso podemos considerar el Neandertal y otros ancestros, donde ya de poco DNA han obtenido mucho, ¿sí? Ahora el problema no es de que tengas mucho DNA, sino que ese DNA tenga las secuencias que te interesan. Sí, lo más fácil siempre va a ser el DNA mitocondrial, pero en algunos casos se pueden usar otros satélites, además, ¿no? Dependiendo, tienes que tener la muestra. ¿Cuántas preguntas me quedan? Ok. ¿Los microarreglos son terapia génica? No. Una pregunta que hace muy frecuentemente, porque cuando estos microarreglos se ofrecen en la práctica clínica, que es por ejemplo para el diagnóstico de enfermedades genéticas, siempre se le debe decir al paciente que son microarreglos por el nombre que se le da la connotación del arreglo de las ondas, porque no te va a arreglar nada. La terapia génica es únicamente, estos microarreglos son de diagnóstico únicamente. Y la terapia génica causa inseguridad jurídica para la identificación de individuos. Esta pregunta no la entendí. ¿Qué opinas de la clonación? ¿Qué pedo con sus preguntas? Depende, porque yo creo que es un tema que ha sido bastante viciado, porque la clonación siempre ha estado. O sea, por ejemplo, en ensayos de laboratorio hay clonación de células. Por ejemplo, hay unas células que son conocidas como Gila, que provienen de una paciente que murió de cáncer cervical en los 60, y gracias a esas células ahorita están inmortalizadas y es una expansión clonal. Clonación como tal, pues bueno, debe tener bastantes repercusiones. Quizás lo único que yo le doy utilidad es el famoso que ya te ahorrarías o diseñar aquellos sistemas, por ejemplo, para obtener órganos, ¿no? Ya con eso te ahorras la compatibilidad, pero bueno, es un tema bastante complejo del cual me abstengo de hablar. Lo peor es que sucede. Una de las causas de divorcio ha sido, por ejemplo, aparentemente todos somos aquí presentes como individuos sanos, al menos no tenemos una enfermedad congénita. Sin embargo, eso no quiere decir que no carguemos con algunos. Aquí se escucha mejor, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no carguemos con algunos alelos deleterios. Si por alguna combinatoria, cuando te casas y tienes hijos, puedes tener algunos, por ejemplo, enfermedades recesivas, que son más comunes en algunas poblaciones como grupos muy cerrados, como el caso de los judíos, pero en este caso sale fuera de contexto, porque mientras más exploras, más posibilidades tienes de encontrar cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los microarreglos. Haces un microarreglo y de repente resulta que el individuo fenotípicamente es un individuo sano, de repente encuentras ciertas alteraciones, pero tú lo ves y no tiene ninguna, no está incapacitado, hizo la universidad, el doctorado,
Entonces, ahí es donde el individuo puede pasar desapercibido porque inclusive ni siquiera puede ser detectado por un cariotipo convencional. ¿Sí? Estas pruebas ya son mucho más específicas, las cuales te pueden arrojar información, y sí tiene que haber mucho cuidado en eso, de que decir, porque en este caso, supongo la otra parte, todos somos portadores de alelos de neutrones, entonces finalmente nadie se podría pasar. Entonces, en este caso, sí hay pruebas, por ejemplo, sobre todo en algunos grupos, en el caso de los judíos, donde se analizan algunos alelos en particular para ver si son portadores y establecer un riesgo sobre el niño, ¿no? Y eso va a ser una consejería, pero ya previo, antes de que se lleve a cabo la concepción. Entonces, una consejería, y eso en ese no lo excluye de que sea portador de otro alelo u otras causas que no conocemos. Bastante complejo, y es algo que finalmente se tiene que regular, así como hablaban de que ya el uso del DNA ya empieza a legislarse, pero también ese tipo de casos en particulares salen fuera del contexto. Es como, por ejemplo, esto es una anécdota nada más, los que trabajamos con virus del papiloma humano, el virus del papiloma humano divorcia como no tienen una idea. Pero demostrar ahí que realmente fue quien lo tuvo es bastante complicado. ¿Sí? Entonces ahí son alegatas de que él me contagió, ella me contagió, tú fuiste, yo lo tengo, yo lo tengo. Entonces, y explicarles por qué. Gracias. El primer candidato de género y ciencia forense agradece la intervención del doctor José Mariano Guardado Estrada, quien recibe el reconocimiento por la licenciada Clarita Ivonne Pérez. Para nuestro siguiente tema, asistencia victimológica a partir de los rasgos de identidad a través de la perfilación, grafología y lenguaje corporal, a este primer congreso de género y ciencia forense. Para continuar con nuestras actividades del día, damos por favor, vamos a invitar al doctor José Mariano Guardado, que va a hablar del tema utilidad de la investigación genética en las ciencias forenses, y es profesor de la licenciatura en ciencia forense. Él es médico cirujano egresado de la UAG, con doctorado en ciencias por parte de la UNAM, especialista en genética molecular, genética de infecciones y análisis genómico, candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 7 publicaciones, de las cuales son 6 internacionales. Tiene 2 capítulos del libro y es profesor asociado en el Laboratorio de Medicina Genómica del doctor Jaime Berumen. Un aplauso, por favor, para recibir al doctor José Mariano Guardado. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan allá arriba? No, nunca había tenido tantos errores. Ok, yo les voy a hablar de la utilidad de la investigación genética en las ciencias forenses porque, las ciencias forenses han beneficiado enormemente con todo este proceso de desarrollo de la investigación en genética, específicamente en genética molecular. Y obviamente si a ustedes les hablan de genética, pues tendremos que hablar un poco de los conceptos básicos de lo que es la genética, ¿no? Por ejemplo, la genética lo podemos definir como el estudio de los genes y la heredabilidad de los mismos, y esos genes es lo que van a conformar el genotipo de un individuo. Más adelante les voy a explicar en detalle. Ese genotipo del individuo, junto a veces con el medio ambiente, van a moldear lo que es el fenotipo, que es las características físicas que ustedes pueden ver en los individuos. Ahora, no necesitan ser investigadores para saber que el fenotipo, todas esas características físicas, varían de un individuo a otro, ¿no? Pues ahí la pregunta es, ¿qué nos hace distintos de uno de otro, interespecie o entre las especies? Ya estamos hablando de procesos evolutivos.
Y todo esto se lleva a cabo por el famoso dogma central de la biología molecular, donde tenemos, ya han escuchado, una molécula de RNA, la cual puede contener un gen, que ese gen produce un RNA mensajero, el cual se va a traducir en una proteína. Entonces, cuando nosotros analizamos ese polimorfismo o ese genoma, lo vamos a hacer en DNA que se conoce como DNA de línea germinal, es decir, aquel DNA que es heredado por nuestros papás, porque tenemos copias tanto paternas como maternas, y el resultado es el fenotipo, que es lo que nosotros podemos observar, que puede ser desde una célula hasta el individuo. Entonces, cuando hablamos de esa variabilidad, una de las preguntas que fue es qué tan diferentes somos, por ejemplo, de los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, cuya divergencia fue hace 1 millón de años aproximadamente. Entonces, cuando se empezó a estudiar, a hacer esa genómica comparativa, comparar el genoma de los chimpancés con el de los seres humanos, pues aquí llama la atención que compartimos el 99% del genoma. O sea que si te dicen que eres un chango, pues tienen un 99% de ser raza. Una disculpa por el Entonces, estos estudios se llevaron también en seres humanos, estoy hablando de ya de los 80, obviamente motivados por esta variación en los fenotipos de los individuos de distintas poblaciones. Entonces, aquí llama también la atención que la variación genética que existe entre individuos no relacionados, es decir, no emparentados, es de solo el 0.1%, es bajísimo. De toda esta variación, solo el 5 al 15% es esa variación que se puede explicar entre las poblaciones ancestrales como son las africanas, europeas y asiáticas. Es decir, además de ese 0.1%, el resto es compartido entre todos nosotros. Y como les hablaba del genotipo, bueno, todo ese genotipo está en lo que se conoce como el genoma. Entonces el genoma humano está compuesto por 3.200 millones de pares de bases, los cuales a su vez contienen 25.000 genes aproximadamente. Y llama la atención de esto porque, bueno, estos genes son los que están involucrados en ese fenotipo del individuo, que solo corresponde al 1.5% del genoma. Uno se preguntará qué pasa con el resto. Antes ese DNA, ese es el 98.5%, se le conocía como DNA basura, un DNA que no tenía alguna utilidad. Sin embargo, después con estudios subsecuentes se encontró que ese DNA tiene elementos repetitivos que han sido muy útiles, sobre todo en la identificación de individuos y estudios de variabilidad, y así como también darle cierta plasticidad a ese genoma humano, que bueno, no se nos va a meter. Y bueno, cuando nosotros hablamos de estas variaciones que hay, siempre vamos a escuchar el término que se conoce como alelo, que son esas variaciones genéticas que puede ser una secuencia de DNA o puede ser el mismo gen. Uno de los alelos más estudiados son los grupos sanguíneos ABO, por ejemplo. En el caso del locus, bueno, cuando nos referimos a una localización específica dentro de ese genoma, es decir, dentro de esos 23 pares de cromosomas, y eso en plural nos va a formar un loci, que a su vez vamos a tener haplotipos, que esos haplotipos se van a heredar en conjunto. Tenemos un haplotipo materno y uno paterno, que nos van a formar a su vez el genotipo, es decir, que muy poca esta variabilidad puede explicar las diferencias entre africanos, por ejemplo, europeos o inclusive amerindios. Entonces, nosotros cuando hablamos de variabilidad genética tenemos que tener muy presente el concepto de polimorfismo contra mutación. Un polimorfismo es aquel, bueno, el polimorfismo se origina principalmente por una mutación. Esto quiere decir de que es un cambio en esa secuencia de DNA, la cual te puede cambiar desde un nucleótido hasta una región donde se inserta o se duplica un fragmento o se puede perder. Sin embargo, existen mutaciones que son deleterias para el individuo, es decir, que no son compatibles con la vida. Muchas de ellas son, son causa de abortos espontáneos. Otras sí son compatibles con la vida, pero bueno, son tienen un fenotipo particular que afecta al individuo. Sin embargo, existen aquellas mutaciones que por diversas razones son perpetuadas en esa población y cuya frecuencia suele ser mayor del 1%. A esto ya se le conoce como el polimorfismo y aparentemente no está asociado a alguna patología en particular. Entonces, todos estos estudios de variabilidad, ese 0.1%
dentro de la utilidad que tuvo fue identificar aquellos marcadores genéticos utilizados frecuentemente en la identificación de individuos. Ahorita, por ejemplo, ya es muy común